Hola para todos, mi nombre es Jamie Paola Buitrago Vargas y este es mi video parcial para la asignatura de Derecho Ambiental Internacional dirigida por el profesor Douglas Eduardo Molina Arjuel. El objetivo de esta presentación es responder las cuatro preguntas orientadoras que se nos plantean en el parcial. La primera pregunta es, ¿cómo podría el estilo de liderazgo competitivo y de toma de decisiones impulsivo, como el que se caricaturiza de Donald Trump en la película El Aprendiz, tener consecuencias en el derecho ambiental internacional? Lo primero que tenemos que decir es que las consecuencias son sistemáticas y profundas, pues atacan los pilares mismos de la cooperación ambiental. Un liderazgo de ese tipo no solo frena el progreso, sino que busca activamente desmantelar la arquitectura legal que se ha construido durante décadas. Para dar respuesta a este primer interrogante, vamos a recordar un poco cómo fue ese retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París. Recordemos que el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París no fue una sorpresa, sino el cumplimiento de una de las promesas de campaña más insistentes del presidente actual en su periodo anterior, Donald Trump, en 2016. El contexto se basaba en el nacionalismo económico, resumido en un lema replicado de América Primero. Trump lo que hizo fue presentar el Acuerdo de París no como un pacto ambiental, sino como un mal negocio económico que, según él, castigaba a los trabajadores estadounidenses, especialmente a los mineros, prometiendo revivir la industria del carbón y maximizar la producción de petróleo. Además, su administración mostró escepticismo sobre la gravedad del cambio climático, viéndolo como un obstáculo para el desarrollo. El 1 de junio del 2017, Trump anunció formalmente la decisión en un discurso. Sus argumentos principales fueron que el acuerdo era desventajoso e imponía cargas financieras y económicas injustas a Estados Unidos, mientras que permitía a otras grandes contaminadores como China seguir emitiendo. Afirmó que costaba millones de empleos y que socavaba la soberanía, argumentando que redistribuía la riqueza de Estados Unidos a otros países. Sin embargo, Trump no podía simplemente romper el tratado ese día. El Acuerdo de París tiene reglas específicas para la retirada. Estas están detalladas en su artículo 28. El anuncio de junio de 2017 fue solo la declaración política. La espera legal fue larga. Según el artículo 28, ningún país podría iniciar un proceso formal de retirada hasta 3 años después de que el acuerdo entrara en vigor para ese país. Para Estados Unidos, esa fecha fue el 4 de noviembre del 2016. Por lo tanto, la administración Trump tuvo que esperar y entregó la notificación formal a las Naciones Unidas exactamente 3 años después. Esto es el 4 de noviembre del 2019. Esto inició un reloj de un año. La retirada se hizo efectiva un año después de esa notificación, fijando la fecha de salida para el 4 de noviembre del 2020. Irónicamente, esto significó que Estados Unidos abandonó oficialmente el acuerdo el día después de sus elecciones presidenciales en 2020. Esta decisión generó un rechazo internacional casi unánime de los líderes mundiales, incluyendo aliados tradicionales. Lejos de provocar un efecto dominó, la comunidad internacional reafirmó su compromiso aislando a Estados Unidos. Pero la reacción más interesante fue la resistencia doméstica. Inmediatamente, gobernadores, alcaldes y cientos de empresas formaron coaliciones no oficiales como la Alianza Climática de Estados Unidos bajo el tema Todavía estamos dentro. Se comprometieron a seguir cumpliendo los objetivos del acuerdo a nivel estatal y local, desafiando la decisión del gobierno federal. Esta historia sucedió el 20 de enero del 2021. En su primer día en el cargo, el nuevo presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para que Estados Unidos se reincorporara al Acuerdo de París. 30 días después, el 19 de febrero de 2021, Estados Unidos volvió a ser parte oficial del tratado.
Pero ¿cuáles son las consecuencias de decisiones como estas basadas en las temáticas que abordamos en el curso de Derecho Internacional Ambiental? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que ataca la gobernanza ambiental. En una de las lecturas, el profesor Molina Orjuela analiza la gobernanza como un proceso que depende de la acción estatal concertada. Esto conlleva que un liderazgo como el que se plantea en la pregunta, competitivo e impulsivo, reemplace esa acción cooperativa por una acción de bloqueo, generando lo que el estudioso Molina Orjuela describe como una ausencia del Estado-Nación en los foros multilaterales. Una segunda consecuencia es que rompe la confianza del modelo multipolar. Salinas Alciaga describe el Acuerdo de París como la sustitución del multilateralismo por la multipolaridad. Este modelo, de abajo hacia arriba, se basa en la confianza y la presión de pares, no en sanciones. Un líder impulsivo que retira a su país, como vimos, destruye esa confianza y da una excusa a otros países para no aumentar su propia ambición. Tercero, este estilo de liderazgo ignora el principio de responsabilidad del Estado. Y este principio es un pilar del derecho internacional. Como describe Birney y Boyle en su texto International Law in the Environment, existe una obligación de derecho consuetudinario de no causar daño transfronterizo. Un líder que desregula activamente la industria, por ejemplo, las emisiones de metano o los estándares de vehículos, está aumentando conscientemente el daño transfronterizo, violando este principio que es un pilar del derecho internacional. Por cuarto, tenemos que representa una regresión al concepto de soberanía absoluta, ignorando el deber de cooperar. El gran jurista Philip Sands, en Principles of International Environmental Law, explica cómo la soberanía estatal ya no es absoluta, sino que está limitada por la obligación de proteger el medio ambiente global. Un liderazgo competitivo como el que se presenta en la película El aprendiz rechaza esta evolución y vuelve a una idea arcaica de soberanía donde el interés nacional inmediato lo justifica todo. Finalmente, como lo plantearía Uribe Vargas en su libro Derecho Internacional Ambiental, un Estado no es una entidad abstracta, es un actor clave. Cuando el actor más poderoso del sistema actúa de forma errática, demuestra la fragilidad de un modelo que sigue siendo fundamentalmente estadocéntrico, amenazando la eficacia de todo el régimen. Esto nos permite concluir que un liderazgo así no solo es una pausa, es un retroceso activo que ataca la gobernanza, la confianza del modelo, la responsabilidad del Estado y la soberanía cooperativa. La pregunta número 2 que se nos plantea es cómo se articulan las contribuciones determinadas a nivel nacional con los principios del derecho ambiental internacional, particularmente en lo referente a la responsabilidad común. Esta articulación es la innovación central y más brillante del Acuerdo de París. Las contribuciones determinadas a nivel nacional son el mecanismo que logra por fin hacer operativo y universal el principio de responsabilidad común, pero diferenciada. Primero definamos el principio. Philip Sands, en su obra Principles of International Environmental Law, define la responsabilidad común, pero diferenciada, como el reconocimiento de que si bien todos los estados tienen la responsabilidad común de proteger el clima, los países desarrollados tienen una responsabilidad histórica y financiera mayor. El problema era cómo aplicar esto. El protocolo de Kioto lo hizo de forma rígida.
creando un muro entre países, anexo 1 y número anexo 1, como analizan Birney y Boyle. Este modelo falló en ser universal y eficaz a largo plazo, ya que grandes emisores emergentes como China e India no tenían obligaciones de reducción. Aquí entran los, las contribuciones determinadas a nivel nacional, cuyas siglas son NDCS, y como nos cuenta Salinas Salcega, describe el Acuerdo de París como un cambio de paradigma hacia la multipolaridad. Las NDCS son la herramienta de esta multipolaridad. En lugar de una diferenciación impuesta desde arriba, el acuerdo implementa una autodiferenciación. El artículo de Lucas Garín, titulado Principios de Derecho Ambiental en el Acuerdo de París, es la respuesta directa. Sostiene que las NDCS son la nueva expresión del principio de responsabilidad común y la responsabilidad común se mantiene en el objetivo. La responsabilidad diferenciada se ejerce en el momento en que cada país determina para sí mismo su contribución, basándose en sus capacidades. Finalmente, como lo expondría Uribe Vargas, esta articulación se basa en el principio de equidad. Las NDCS son la forma de implementar la equidad en un mundo complejo. Pensemos en un ejemplo. Las NDCS de China deben ser diferentes a las de Colombia y diferentes también a las de Alemania, pero en últimas todas contribuyen a un objetivo común. En conclusión, estas contribuciones determinadas a nivel nacional no eliminan la responsabilidad común, la interpretan para superar las fallas del pasado y aplicar la equidad. ¿Quién más puede contribuir? De quien más puede contribuir, se espera un mayor aporte. La tercera pregunta que nos plantea el docente es, ¿de qué manera los convenios de Basilea y Estocolmo contribuyen a la prevención de la contaminación transfronteriza y la protección de la salud humana y el medio ambiente? Estos dos convenios son pilares del régimen de químicos y desechos. Su contribución es complementaria y se basa en principios fundamentales del derecho ambiental. Primero, el convenio de Basilea. Este convenio ataca la contaminación después que el desecho se ha generado. Se enfoca en los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos. Lo describe como parte de un régimen internacional permeable, es decir, un régimen que existe, pero que tiene fugas y se conocen casos, por ejemplo, de tráfico ilegal. Si pensamos en la contribución, su herramienta clave es el consentimiento fundamentado previo que prohíbe el colonialismo tóxico. Para ejemplificarlo, podemos recordar el caso de los contenedores de basuras de Canadá en Filipinas. Filipinas usó el convenio de Basilea para forzar a Canadá a retirar su basura. Como dice la autora Eritia, el régimen es permeable. Ocurrió un envío ilegal, pero el convenio fue la herramienta legal que permitió a Filipinas defender su soberanía y su salud. Segundo, el convenio de Estocolmo. Este convenio es preventivo y ataca el problema antes de que la contaminación se disperse. Se enfoca en los contaminantes orgánicos persistentes. Su contribución es que estos químicos son por definición transfronterizos, viajan por el aire, por el agua. El convenio los prohíbe o restringe severamente a nivel global, protegiendo así la salud humana de raíz. Tercero, el principio base, como lo explica Phyllis Sands, explicaría que Estocolmo es la máxima expresión del principio de precaución. Se prohíben estos químicos incluso antes de que exista una certeza científica absoluta de su daño en cada ecosistema.
porque el riesgo es demasiado alto. Por cuarto, la responsabilidad estatal. Birney y Boll argumentarían que Basilea es la codificación del principio de no causar daño transfronterizo. Es la responsabilidad del Estado que se hizo un tratado. Usted no puede externalizar su contaminación y dañar la salud del vecino. Finalmente, la aplicación nacional, Canfer Rojas, en su libro El Derecho Internacional Ambiental y su reflejo en Colombia, explica cómo Colombia, al ratificar estos tratados, los incorpora a su bloque de constitucionalidad y los usa para proteger la salud de sus propios ciudadanos frente a químicos y desechos importados. En resumen, pues Basilea controla el movimiento del desecho y Estocolmo elimina la fuente de contaminación, basado más en como un principio de precaución. Y ambos, en últimas, protegen la salud humana. Respecto a la cuarta pregunta que se nos plantea, ¿en qué medida el concepto de ecocidio podría ser reconocido y sancionado efectivamente en el marco del derecho ambiental internacional? Ecocidio es la vanguardia del derecho ambiental. Su reconocimiento y sanción avanzan por dos vías complementarias, una penal internacional y otra constitucional civil, donde Colombia es protagonista. Primero, la vía del reconocimiento penal internacional define el ecocidio como una amenaza para el tejido biológico y la seguridad ecológica. Al enmarcarlo no solo como un daño ambiental, sino como una amenaza a la seguridad, se justifica una reformulación del derecho. La medida más efectiva que se busca es incluir el ecocidio como el quinto crimen del Estado de Roma de la Corte Penal Internacional. Podemos pensar un ejemplo, la campaña de las naciones insulares como Manatao y Maldivas, que argumentan que el cambio climático es una amenaza existencial, un ecocidio, que justifica la persecución penal de los máximos responsables. Segundo, la vía de la sanción nacional a través de los derechos de la naturaleza. Aquí es fundamental el texto de Alvear, publicado en 2023, que analiza la naturaleza como sujeto de derechos y bienes comunes y sus formas de protección. Si la naturaleza es un sujeto de derecho, entonces el ecocidio es la violación flagrante de estos derechos, lo que activa formas de protección y sanción. Tercero, podemos decir que el reflejo de Colombia, esta vía no es teórica, dice Gafner Rojas en su libro El Derecho Internacional Ambiental y su reflejo en Colombia, en el que se analiza la constitución ecológica de Colombia y cómo recibe los principios internacionales y permite innovaciones. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que reconoció al río Atrato como un sujeto de derechos. Este vehículo perfecto hace que una sanción efectiva del ecocidio, que se pueda dar, digamos, como minería ilegal en el río Atrato, sea de cierta manera frenada mediante sentencias como estas que buscan proteger el derecho a la naturaleza. El ecocidio es la falta de principios clásicos. Phyllis Sand define los principios de precaución. Quien contamina paga y existe una responsabilidad estatal. El ecocidio es la prueba de que estos principios no han sido suficientes. Actualmente pues vemos cómo existe, digamos, una destrucción masiva en Amazonas y como tal no es aplicable el principio de precaución para poder proteger el mismo. Quinto, es un fracaso la responsabilidad estatal. Birney y Boyle escriben sobre las responsabilidades del Estado de prevenir el daño y el ecocidio en la Amazonía, por ejemplo, es una falla masiva de esa responsabilidad que tiene el Estado. Y pues digamos que hecho tiene consecuencias transfronterizas que afectan no solo a Colombia, sino a todo el planeta.
Si nosotros pensamos en afirmaciones como las que hace el actual presidente Petro, él siempre ha presentado el Amazonas como el pulmón del mundo. Pero vemos que como tal no existen como unas políticas o unos procedimientos específicos más que políticas que realmente den una protección, por ejemplo, a ese ecosistema del que somos afortunados como país, como es el Amazonas. ¿Qué podemos concluir en esta pregunta? Que el ecocidio será reconocido vía penal internacional, pero ya está siendo sancionado efectivamente a nivel nacional a través como de doctrinas, la que mencionábamos de la protección que dio la Corte Constitucional al río Atrato, pero pues nos falta mucho camino por recorrer. Bueno, con esto terminó el análisis de las 4 preguntas del parcial. Como lo hemos visto a través digamos, lo expuesto en este video, el derecho ambiental internacional es un campo dinámico que actualmente enfrenta desafíos inmensos que pueden ir desde esos liderazgos hostiles que socavan la gobernanza hasta la necesidad de reinterpretar sus principios fundacionales. Pero también se demuestra una increíble capacidad de innovación, creando nuevos modelos de cooperación y desarrollando conceptos de vanguardia como el ecocidio y los derechos de la naturaleza, em, que se encuentran en una aplicación directa y poderosa en el contexto colombiano. Muchas gracias a todos por su atención y que tengan un feliz día.